Cada década del cine de terror tiene una corriente muy marcada, pero hay algunas que sobresalen por llegar a dejar un legado en la cinematografía del cine de horror. Los 20 con el impresionismo, los 40 con cine negro, 50 cine monstruoso o los 2000 con una amalgama de todo esto con cine tecnológico. Pero quizás una de las décadas más trascendentales para este género es sin lugar a dudas los 80s. Y ustedes ya saben que aquí en el canal somos muy fan del cine de terror. Tan así que cada año en el mes de octubre les traemos 31 recomendaciones diarias y que claro, este año tampoco será la excepción. Así que para ir calentando motores, echemos un vistazo a los clichés más marcados del cine de terror en los 80s. El hecho de contener locaciones paranormales no es algo nuevo en los 80s, ni siquiera en el cine, con una infinidad de novelas abarcando estas temáticas. Pero, a diferencia de las décadas anteriores, era casi un requisito obligatorio para la trama un lugar de este estilo. Ponemos por ejemplo las casas poseídas por entes malvados, elemento que si bien no era innovador, después de la llegada de Amityville en 1979, fue casi requisito que toda historia de fantasma en los 80s fuera una casa americana de 2 pisos con un oscuro pasado, elemento que llegó hasta el día de hoy para quedarse. Como mencionamos, cada década en el cine de terror tiene una corriente muy marcada, y sin lugar a dudas el más distintivo entre toda la gama de tintas de los 80s para el terror fue el género slasher, género heredado de los giallos italianos y que Black Christmas y Halloween se encargaron de elevar por los aires en popularidad americana. Pero conforme más películas de este género se hacían, más se denotaba cómo la trama necesitaba muertes, necesitaba sangre, y la manera más sencilla de hacerlo era hacer decisiones tremendamente obvias que eran mala idea, pero al parecer a nuestros protagonistas ochenteros sería lo más normal. Desde tropezarte con una hormiga hasta meterte en el parque de diversiones abandonado mientras te persigue un asesino serial. Y junto con los slasher dentro de esta rama, se distinguieron varios elementos intrínsecos muy marcados. Y otra regla de oro, si querías que tu película slasher fuera un éxito, en medio de la sobreproducción del género, es que debías tener un antagonista muy reconocible. Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface. Pero, si la película pegaba, ¿por qué parar en una? Si en tu trama inicial mataste al villano, como en el caso de Viernes 13 por ejemplo, es cuando meten el elemento paranormal en estas historias. Jason iniciaría como un ser humano normal, pero a la fecha cuenta ya con 11 películas, entre ellas una futurista, con Jason siempre sobreviviendo. Igual para los demás asesinos ya mencionados. El término ultraviolento fue muy usado en la cinematografía americana en los 70s, pero cuando en los 80s empezó a haber una reestructuración de las clasificaciones en las películas, fue cuando los directores llevaron al límite sus narrativas y sus elementos. Desde los desnudos, erotismo y groserías, hasta qué tan violento, gore y creativas se podían poner las muertes en el film. Tu trama podía ser totalmente ridícula, contar con pésimas actuaciones y música genérica, pero si no tenías al menos una muerte intensa, visceral e impactante, no te podías llamar film de terror, lo que nos lleva al siguiente punto. Acompañado de esta ultraviolencia, igual vino quizás uno de los mejores aportes del cine de terror a la cinematografía: los efectos prácticos. Ok, ¿quieres un alien saliendo del pecho a una persona? ¿Quieres un estómago con dientes abriéndose o un humano transformándose en lobo sin usar una botarga? El uso del CGI era inexistente y el usar botargas se quedaba muy corto cuando querías impresionar con realismo. Es cuando los maquillistas y escenógrafos trabajarían al full para dotar de realismo total estas tramas que, aun si sabes que son falsas, te van a asquear, asustar y sorprender por lo excelentemente hechas. Y una enorme ventaja que tiene contra el CGI contemporáneo es su atemporalidad. El CGI se refina más cada año, y cosas que hace 10 años nos parecían realistas, hoy en día las vemos y las vemos muy computarizadas. Mientras que los efectos prácticos siguen funcionando, aunque hoy en día se encuentran casi extintos. Otro fanservice obligatorio para las películas de los 80s era el erotismo. Y principalmente erotismo femenino. El cine creo que es un excelente reflejo del contexto social de la época, y el cine slasher es una gran clase de historia sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos en los 80s. Los 70s fueron muy caracterizados por un derroche total de diversas corrientes que se consideraban prohibidas antes, siendo la época con mayor creación de cultos, tanto inofensivos como los denominados hippies, hasta con algunas creencias ya más densas rozando en enemigos del Estado. Es cuando los 80s llegaría como un cambio que pretendería ser más optimista sobre el futuro, pero siguiendo
siguiendo tratando de satanizar aspectos de los 70s. Es cuando en los slasher habría una doble moral en el desnudo femenino, pero ya llegaremos más a ello. Pero en resumen, y pasando lista, tu película de terror debía tener sangre, mucha sangre, debía tener un gran antagonista, y que seguramente reviviría al final. Pero igual no podía faltar al menos un desnudo en primer plano femenino. No podía faltar. Desnudo aquí, desnudo allá, desnudo por acullá. Pero esto no venía gratis para el personaje, y es lo que nos lleva a nuestro último punto cliché. La Final Girl, o última chica, es un término creado tras el notable y remarcable cliché de la época. Se le denominaba así a este personaje femenino, que siempre era la última en sobrevivir después de toda la masacre hecha por el asesino. Esta Final Girl igual venía con algunas reglas, como el hecho de que era el personaje más inocente y puro en la historia que, dicho sea de paso, igual tenía que ser virgen. Ligado con el punto anterior, si el personaje que veías tenía sexo, podían pasar dos cosas. Primero, que se iba a ver el busto de la mujer sí o sí. Y segundo, muy probablemente esta pareja iba a ser asesinada. Esto es muy interesante de pensar, porque en entrevistas a directores de la época, ven esto como un reflejo de la satanización a las prácticas sexuales para los adolescentes. Como si una clase de moral estuviera subvertida en esta trama, y solo la virgen, la que no cayó en el pecado, es digna de vencer al monstruo y salvar el día, siendo la Final Girl uno de los elementos más evidentes de que estás viendo una película ochentera, y que sí o sí va a sobrevivir y vencer al inmortal asesino, al menos por ahora. Si quieres recomendaciones de cine de terror de todas estas películas que mencionamos, y muchas más, las puedes encontrar en una lista de reproducción de cine de terror ubicada en el canal, que te recomendamos ver si eres un fan de este tipo de películas. Y para ti, ¿cuál es tu película de terror favorita ochentera? O si se nos olvida algún cliché, coméntalo, te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente aquí en The Watch Tower.